Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. En esta mañana, gracias porque me concedes el honor de ser el instrumento para traer la palabra al pueblo. Señor Jesús, mira a los hermanos que están allí. Te pido por favor que hables a la conciencia y al corazón de cada uno. Dios, más allá de nuestras propias fuerzas, en ti está nuestra esperanza. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios pueden ubicarse o que estén de pie en algún lugar. Vamos entonces, hermanos, a tener el tema esta mañana, no dejando de congregarnos. Ese es el tema. Y alguno podría decir, bueno, pastor, ¿y cómo así que ese tema no dejando de congregarnos? ¿Y acaso nos estamos congregando? Pues bueno, quiero empezar diciendo que con frecuencia nos acostumbramos a oír frases como hay que ir al culto, o voy para el culto, o voy para la iglesia, o voy a ir al templo. Y estas frases tomaron una importancia espiritual para nosotros, ¿verdad? Se convirtió en la señal de los cristianos fieles. Un cristiano fiel va a la iglesia, va al templo, va al culto. Básicamente eso es lo que nosotros acuñamos durante muchos años y lo dejamos como una verdad absoluta. Pero cabe resaltar que la asistencia física al lugar de reunión, la asistencia física corporal al lugar de la reunión no garantiza la fidelidad de ningún creyente. No lo garantiza. Lo que va a garantizar la fidelidad de ese creyente es el estilo de vida que lleve en Cristo Jesús. Con base en eso, entonces, como el tema es no dejando de congregarnos, vamos a mirar cómo nosotros no dejamos de congregarnos a pesar de estar confinados en nuestras casas. Y quiero partir del libro de Éxodo capítulo 26, ¿verdad? Dice lo siguiente, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando uno habla de congregarse, aunque sea en diferentes lugares, quiero partir como antecedente como el pueblo de Israel, cuando se encontraban como esclavos en Egipto, y Dios descendió, dice literalmente el texto, para librarlos de sus enemigos. Entonces, la noche anterior a que ellos salieran rumbo a la tierra que Dios les había prometido, la orden que les dio el Señor fue que ninguno saliera de sus casas mientras el ángel de la muerte pasaba por todo Egipto matando a los primogénitos. Quienes se quedaran en sus casas en una especie de cuarentena de una noche, ellos serían guardados del ángel de la muerte. Además, el quedarse en casa implicaba también comerse un cordero medio asado. No podía ser tostado ni podía quedar crudo, tenía que estar medio asado, y para complementar el plato tenía que ser adobado con hierbas amargas, dice la Biblia, hierbas amargas. Entonces los que se quedaban en casa tenían que comerse el cordero, amén, con toda la familia, y además de la sangre del cordero que ellos se comieran, esa sangre tenían que untar los dinteles de la puerta y los dinteles de las ventanas. Ahora, ¿para qué era la sangre que se colocaba en los dinteles? Pues evidentemente la orden de Dios era perentoria. El ángel de la muerte va a pasar
y donde vea la señal de la sangre, él pasará de largo y los habitantes de aquella casa no sufrirán daño alguno. Efectivamente, los judíos, obviamente los que creyeron, cogieron el cordero, todos se encerraron en cuarentena esa noche en su casa, asaron el cordero, se lo comieron con las hierbas amargas y con la sangre untaron los dinteles de sus puertas y de sus ventanas. Y cuando la muerte llegó a Egipto, la Biblia dice que no hubo un solo muerto en Israel. Ojo, porque todo Israel se congregó en sus casas. Interesante. Pero la señal para que ellos no murieran era la sangre del cordero. Ahora, primer libro de Reyes, en el capítulo 12, también nos va a hablar de cómo en una segunda ocasión Israel se regresó a sus casas. El rey Roboán, que fue el sucesor de Salomón, asume el reino. En ese momento Israel era uno solo, el reino de Israel completo. Pero dice la Biblia que este hombre, Roboán, un muchacho inexperto, un joven que parece que le faltó inteligencia y sabiduría, decidió aumentar exageradamente los impuestos. A propósito de impuestos, exageradamente los impuestos al pueblo de Israel. Él dijo: si mi papá los gobernó con vara de hierro, yo los voy a gobernar con cerrojo de bronce. Es decir, que dice: yo voy a ser mucho más fuerte que mi padre. Y eso generó una ruptura en el pueblo de Israel. Literalmente dice el texto que Israel se metieron a sus tiendas, a sus casas. Escuche esto. Amén. Porque dijeron: no tenemos nada que ver con la casa de David. Como quien dice, este hombre ha roto el compromiso de su papá y de su abuelo, y por lo tanto nosotros nos declaramos en rebelión abierta contra ese gobierno. Y para esos días acababa de llegar un hombre que había sido desterrado por Salomón, un hombre llamado Jeroboán. Jeroboán llega y aprovecha la confusión que había y se proclama como una especie de candidato al reino. Y dice entonces la Biblia que el pueblo se dividió en dos. Imagínense ustedes, 10 tribus, amén, y 2 tribus, es decir, aunque eran 9 tribus y media realmente y 2 tribus y media. Las 10 tribus se conoció como el reino de Israel, era el reino del norte, y las 2 tribus y media se constituyeron en el reino del sur, con capital de Samaria. Eso fue tan tremendo que el pueblo decidió, cuando este otro, por falta de inteligencia, cometió semejante exabrupto, entonces el pueblo dijo: Israel, a tus tiendas, a tus casas. Aunque era un término simbólico, encontramos que ellos se refugiaron en sus casas para poder enfrentar la división del reino. Al final, en el verso 24 de este capítulo 12 del primer libro de Reyes, Dios se dirige a la tribu de Judá y de Benjamín, que eran las 2 tribus y media, con media de Manasés creo que era. Dios mismo les manda un mensaje y les dice que se estén tranquilos, porque eso de irse a sus casas lo había determinado él mismo. Escuche esto, dice el verso 24: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que ya van 2 casos en los que Dios los ha puesto en confinamiento con propósitos determinados. El primero fue la noche que el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, y todo Israel se quedó en sus casas, y además con la señal de la sangre del cordero. Y en esta ocasión se quedan en sus casas para poder confrontar o enfrentar mejor la división del reino. Es decir, mis hermanos, que no fueron casualidades. Dios estuvo detrás de ese confinamiento del pueblo de Israel. Pero lleguemos a la iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a encontrar que dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y unánimes.
y de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte viento que arreciaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, allí en la casa donde ellos estaban reunidos. Porque, entre otras cosas, yo les recuerdo cosas que ustedes ya saben. Dios es soberanamente sabio. Soberanamente sabio. Y nadie coge a Dios por sorpresa. Nadie. Si mañana alguien dice, no vuelvo más a la iglesia, ya Dios sabe eso. Eso no es una novedad. Entre nosotros hay gente que ha vuelto atrás. Judas volvió atrás, Pedro lo negó. Y todo eso ya Dios lo sabe. Lo que pasa es que Dios a todos nos trata de igual manera, nos da las mismas oportunidades para que nadie tenga excusa. Entonces, si a Dios nadie lo coge por sorpresa, Él todo lo tiene organizado desde la eternidad. Todo. Pues nada lo ha hecho Dios al azar, porque Dios es un Dios de orden. Eso lo sabemos. Dios es un Dios de orden. De modo que si hablamos ahora de la iglesia, dejando atrás a Israel y llegando al tema de la iglesia, pues la iglesia tampoco es una casualidad. Dios tenía ya en sus planes, desde antes de la fundación del mundo, a la iglesia. O sea que la iglesia no vino a existir solo porque Israel no quiso recibir a Jesús. Y a veces citamos el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. Entonces, como Israel no lo quiso recibir, entonces Dios como que dijo, bueno, entonces ¿qué hago ahora? No, pues vamos a ver si esto de pronto. No, todo lo tenía Dios planeado, todo, porque Dios es un Dios de orden. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Por eso permítame, yo le digo esto, y hoy voy a tratar de irlos llevando suavemente porque quiero que usted deguste la palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 nos vamos a dar cuenta que la iglesia siempre, desde antes de Pentecostés, obviamente la iglesia no existía físicamente, pero ya la iglesia estaba en el corazón de Dios. Deuteronomio 32, verso 21, mire lo que dice. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. El pueblo de Israel sale de Egipto y van por el camino del desierto rumbo a la tierra que Dios les prometió. Pero aún estando en el desierto, viendo las obras poderosas de Dios, ellos muchas veces decidieron adorar a lo que no es Dios, a muchos ídolos. Y esto llevó a que Dios decidiera desde ya, aunque ya eso lo conocía él en su presciencia, en su conocimiento anticipado, lo lleva a advertirles de una vez. Los hombres no conocemos el futuro. Si los hombres conociéramos el futuro, o seríamos extremadamente felices o seríamos extremadamente tristes. O sea, habría gente que se suicidaría si se diera cuenta de lo que el futuro nos depara. Pero como Dios sí conoce el futuro, se lo adelantó a Israel. Y mire lo que le dijo, ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios, y yo también los provocaré a celos con un pueblo insensato. Eso indica entonces que la idolatría de Israel hizo que Dios se alejara de ellos de alguna manera. Esa es la causa histórica por la que Dios les advirtió que los llevaría a celos con un pueblo que no es pueblo. Y como Israel, después de que entró a la tierra prometida, continuó, persistió. Imagínense, adoraron a Milcón, Astoré, Acera, Baal, adoraron al dios que era Dagón, mitad pez, mitad hombre. En el desierto adoraron el becerro de oro. Es decir, ellos buscaron muchos dioses, persistieron. Imaginen que pasaron reyes. Israel se constituyó en nación, levantaron el tabernáculo y colocaron un templo. Salomón hizo un magnífico templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero aún hasta el profeta Isaías, Dios volvió y les recordó lo que les dijo en el desierto. Isaías 55, verso 5, Dios dice:
he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cuál es esa gente que no conociste? ¿Cuál es esa gente que no te conocieron? Pues son todos aquellos que no eran israelitas, todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios les recuerda a Israel: esperen, porque tarde que temprano voy a llamar gente que ustedes no conocen. Oiga eso, gente que no te conocieron, ¿ah? Que correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Como más adelante veremos que los gentiles acudieron en masa, amén, durante esos primeros 10 capítulos del libro de los Hechos. En Isaías 9 vuelve Dios y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto es supremamente importante, porque ya el evangelio de Mateo y de Lucas nos van a registrar que Jesús se fue a la región de Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, imagínense. Y dice el evangelista: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Galilea de los gentiles, al otro lado del mar. Oye, hermanos, qué Dios tan maravilloso. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en regiones de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una vez que la iglesia se establece en el capítulo 10 del libro de los Hechos, llega un grupo de gentiles, como era Cornelio y su familia y sus esclavos y todo el mundo. Y con él poco a poco se fueron abriendo las puertas a los gentiles, porque recuerde que la iglesia empezó siendo judía. Los 12 discípulos del Señor eran judíos. Todos los que se arrepintieron el día de Pentecostés eran judíos dispersos. Amén. Los que se convirtieron en el capítulo 4 eran judíos. Los que se convirtieron en el capítulo 5 eran judíos. Los que se convirtieron en el capítulo 8 eran samaritanos, que eran una mezcla entre gentiles y judíos. Es decir, que la puerta se va abriendo. Y los que se convierten en el capítulo 10 son gentiles. En el capítulo 13 ya hay una iglesia gentil en Antioquía. Uy, Dios es maravilloso. Es decir, que entonces Dios, por eso Pablo y Silas, usted recordará, o Bernabé, fueron a un pueblo de judíos a llevarles el mensaje, y caen, los matan. Entonces Pablo sale de allí y sacude el polvo de sus pies y dice: de aquí en adelante nos volvemos a los gentiles. Es decir, que la palabra de Dios se estaba cumpliendo, por cuanto Israel rechazó el mensaje de salvación para ellos. Entonces Dios, que desde la eternidad tenía planeada la iglesia, la tenía en el corazón, permitió entonces que los gentiles conociéramos al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Por eso entonces los judíos empiezan a llenarse de celos. El día que Pedro le predicó a los gentiles y los bautizó, muchos de ellos preguntaron: de modo que entonces Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para salvación. Ellos se aterraron. Y la noticia llegó a la iglesia de Jerusalén, y eso se formó un problema, ¿verdad? Pero ¿cómo así que ustedes están con los gentiles? Eso no puede ser. Tanto que los apóstoles tuvieron que convocar un concilio en el capítulo 15 de Hechos para debatir el asunto de los gentiles. Entonces dice en Hechos capítulo 15: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. Yo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, que la iglesia siempre
estuvo en el corazón de Dios. Aunque él trataba con Israel, aunque lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, lo metió a la tierra y le dio tantas cosas y extraordinarios milagros, en el corazón de Dios siempre estuvimos nosotros los gentiles, porque la misericordia de Dios es grande y es infinita. En el capítulo 2, de hecho, nos va a decir en el verso 46 que la iglesia empezó reuniéndose en casas. Escúcheme esto. Y a veces los días sábados se reunían en el templo judío. Cuando los judíos no tenían esos celos todavía, les permitían reunirse en el templo, pero predominantemente el verso 46 dice que se reunían en las casas. Amén. Con el correr del tiempo, los judíos los expulsaron a los cristianos del templo, pero la iglesia continuó congregándose ahora en casas. Es decir, donde había una familia, allí se reunía otra y conformaban una congregación. Así la iglesia primitiva hasta el siglo III celebraban sus cultos a Dios. Amén. Puesto que eran un movimiento no oficial en el Imperio Romano y no podían construir templos. Hubo una época en que tuvieron que celebrarle culto a Dios en las catacumbas, unos subterráneos que tuvieron que ser bajo la ciudad de Roma para poderse reunir, porque ni siquiera en las casas podían. Pero me llama la atención que la iglesia no empezó en templos, la iglesia empezó en casas, con familias. Interesante. Pablo le va a escribir a los efesios diciéndole: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta recomendación del apóstol está todavía vigente, pues en todos los tiempos, cuando las circunstancias lo han exigido, la iglesia le ha tenido que celebrar culto a Dios en sus propios hogares. A veces pensamos que solamente estando en el lugar de reunión es donde podemos tener comunión unos con otros. A veces pensamos que solo estando en el lugar de reunión es donde podemos celebrarle culto al Señor. Sí, es sabroso, es bueno, porque el acercamiento físico nos permite cierto grado de coinonía, pero cuando las circunstancias los exigen, aún desde las casas estamos congregados para exaltar a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario por amor tuyo y por amor mío. A su nombre sea la gloria. Ahora, el nombre oficial de los que han sido salvos es la iglesia. Antes de Pentecostés, cuando la iglesia todavía no existía, Jesús le dijo a sus discípulos, oiga esto: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es la primera vez que Jesús usó el término iglesia, aunque la palabra era muy conocida para la época. Incluso a Israel se le llamaba iglesia, que traducido significa congregación. Esa palabrita iglesia literalmente significa asamblea de llamados, reunión de llamados, congregación de llamados, los que han sido sacados fuera, es decir, los ha sacado del mundo para traerlos a congregarse con un punto o con un propósito especial. Por lo tanto, la iglesia es la reunión de los salvos. Y esa reunión obviamente tiene una característica fundamental, y es la coinonía que produce el Espíritu Santo. Porque cuando nos reunimos en el salón, hay quienes van al servicio, están en medio de los hermanos, pero no tienen comunión. Tal vez usted recordará, ¿no? Usted recordará que muchas veces estábamos celebrándole culto a Dios en el salón y apenas decían amén, había gente que salía disparada, no saludaba a nadie, no tenía coinonía con nadie. O sea que hay gente que se puede reunir físicamente, pero no tener comunión. Ahora, en este tiempo que por las circunstancias nos ha tocado que reunirnos desde las casas, hermano, el que tiene comunión la tiene, aunque sea a la distancia, porque el Espíritu es el mismo. Y esta mañana, usted que está allí congregado en su casa a través del Facebook y también a través de la emisora o las emisoras de las que estamos transmitiendo, hoy podemos tener comunión porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Por eso, permítame, yo voy redondeando la idea. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad, la iglesia es el grupo, la iglesia es la gente llamada por Dios y que se reúne en su nombre. Esta mañana, para empezar este culto, lo hicimos en el nombre del Señor Jesús. Eso entonces indica que la fe cristiana auténtica
auténtica no se pone en evidencia en un edificio, sino que lo que le da sentido a nuestra reunión es una presencia. Una presencia, y esa presencia es la de aquel que dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio de ellos estoy yo. Por eso esta mañana estamos reunidos, usted en su casa y yo estoy aquí con mi familia, pero estamos delante de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso el apóstol que escribe la carta nos dice: no dejando de congregarnos. Mire, hermanos, yo no sé si ustedes han notado, yo estoy haciendo un seguimiento, por ejemplo, a las conexiones que hemos tenido tanto en YouTube como en Facebook. Y hemos tenido unas asistencias que se nos disparan y hemos tenido asistencias que se nos caen. Pregunta: ¿será cuestiones solamente de los datos? ¿O será que ya hay creyentes que ya pasaron 2 meses, ya le perdió el interés y entonces ya no está congregándose? ¿Será? ¿Será que ya hay creyentes que no quieren congregarse? Bueno, ahora tenemos la radio, gracias a Dios, para los que no tienen datos, para que escuchen, pero los que tienen datos, hermano, para que podamos tener esa conexión visual, también para que sepamos que estamos aquí por la gracia de Dios. La iglesia somos nosotros, los llamados somos nosotros, y por lo tanto el congregarnos es supremamente importante. Si se puede en un lugar donde estemos físicamente, fabuloso. Vamos a estrechar la mano de compañerismo, los lazos de amistad. Pero hermanos, cuando no se puede, hay que seguirnos congregando a la distancia, pero unidos en el espíritu de aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria. Ahora, si a pesar de todos los medios que hoy tenemos, Facebook, tenemos YouTube, tenemos Zoom, tenemos Jitsi, tenemos la emisora, etcétera, etcétera. Si a pesar de tener todos los medios por los cuales podemos unirnos, congregarnos para celebrarle culto al Señor, y usted no lo hace, yo no lo hago, entonces el creyente está enfermo. Si un creyente teniendo los medios para congregarse no lo hace, algo raro pasa con ese hombre, con esa mujer, con ese creyente. Está enfermo, tiene anemia espiritual o no ha conocido al Dios de la iglesia. Pero hoy, más que nunca, tenemos que aprovechar el tiempo. Y este es el tiempo, hermanos, de adorar a Dios. Estos tiempos que sacamos, estos espacios, es para que nos congreguemos, tengamos coinonía y adoremos al Señor. Esto es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No crea usted que esto después de la pandemia, como yo decía, todo va a llegar a la normalidad, entre comillas. No piense usted que ahora vamos a salir como antes y las reuniones normales. No, señor. Hay que tomar medidas sanitarias de protección, de autoprotección, porque la vida no va a ser la misma. Las situaciones se nos van a complicar. Yo les decía a usted que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia paraliza el mundo y acaba con la economía del mundo. Esto es complicado. No crean usted que esto es una cosa de pasajera. Nunca antes el mundo había estado confinado más de 60 días. Nunca. Esta es la primera vez. Entonces, cuando salgamos de aquí, tampoco pensemos que nos vamos a reunir todos, los 500, los 450 de la iglesia. Inicialmente empezarán con grupos pequeños, tal vez de 10, de 20 o de 50. Y nos va a tocar que ser muy disciplinados. Amén. Para poder empezar a hacer todas las cosas bien. Pero hermanos, si no aprovechamos ahora estos momentos preciosos que Dios nos da, este es un momento especial, porque repito, quizá nuestros devocionales estaban raquíticos en la casa, quizá ya no estaban funcionando, pero ahora nos tocó, por las circunstancias, no solamente devocionales, sino nuestros cultos completos. Oh, aleluya al Señor. ¿Será que Dios con esta pandemia y en esta cuarentena le está enseñando algo a la iglesia de estos tiempos? Si a Israel le dijo: no te muevas de tu casa y pinta las puertas con la sangre del cordero, ¿no será que Dios también nos ha dicho ahora: pueblo, iglesia mía, a sus casas pinten los dinteles de su vida con la sangre del cordero?
Recuerde que nosotros hemos recibido a Jesucristo y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo tiene la señal de la sangre y por lo tanto, hermanos, Dios va a bendecir y a guardar su iglesia. ¿Cuál será el propósito de habernos metido otra vez a nuestras casas como la iglesia primitiva? ¿Será que Dios nos está regresando al principio? Cuando no habían templos, cuando no se podían alquilar lugares, cuando la iglesia estaba en las casas. Pablo en todas sus epístolas dice: saludad a la iglesia que está en la casa de fulano, saludad a la iglesia que está en la casa de sutano. ¿Será que Dios nos ha llevado a otra vez a ese principio, tal vez de una manera momentánea? ¿O será que así como empezó la iglesia en casas, así vamos a terminar nuestra peregrinación en la tierra? Yo no tengo respuestas. No me vaya a preguntar, no tengo respuestas a esas preguntas. Pero lo que sí quiero decirles, amados hermanos, es que es tiempo de arreglar cuentas con Dios. A Israel le tocó pintar los dinteles de las puertas, lo que indicaba que estaban en paz con Dios. La pregunta mía es: ¿estás en paz con tus hijos? ¿Estás en paz con tus padres? ¿Estás en paz con tu pareja? ¿O este confinamiento te ha afectado también como a todo el mundo? Yo sé que somos humanos y psicológicamente y emocionalmente también nos afectamos, pero te ha afectado la vida espiritual. Pienso que Dios nos está diciendo: pongan la sangre en el dintel de la puerta. No dejen de congregarse. Esto es urgente en esta mañana, el llamado del Espíritu Santo. La sangre significa que estamos a paz con Dios. La sangre del Cordero indica que estamos a paz en familia, porque si el Señor nos confinó, es probable, estimados hermanos, que nos mandó a que en casa arreglemos cosas entre nosotros. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese versículo lo utilizamos para la iglesia, pero no se refiere a la iglesia, se refiere a la familia. Los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Mis hermanos, por favor, haga todo el esfuerzo. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. De hecho, han hecho hasta un meme por allí que dice: no dejando de conectarnos, como algunos toman por costumbre. Bueno, es un meme que tiene mucho que decir hoy, pero sin embargo, a pesar de las redes, seguimos congregándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, pero quiero dejarles esas preguntas allí. Se las voy a repetir. ¿Será que Dios está con esta pandemia y cuarentena enseñándole algo a la iglesia de estos tiempos? ¿Será que cuál será el propósito de Dios al habernos metido otra vez a nuestras casas? ¿Será que estamos regresando al principio? ¿O será que así como empezó la iglesia primitiva, terminaremos nosotros en nuestras casas? ¿Será que el arrebatamiento irá a ocurrir de una manera similar a la que estamos? Yo no lo sé. Plantéate tú las preguntas, pero este es el tiempo de que la sangre esté allí, mostrando paz con Dios, paz con mi hermano, paz con mi familia. Te damos gracias, Señor, esta mañana por la palabra que me has dado. Gracias por la enseñanza, Señor, que hemos tenido. Yo espero que tu buen espíritu, Señor, haga una obra en el corazón de los oyentes. Yo te ruego que la palabra penetre el corazón de los que han estado allí, Señor, que genere cambios en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra vida. Señor, resuelve los conflictos y ayúdanos a estar preparados, porque nuestro Señor vendrá a la hora que no le esperamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.